Muy buenos días, mis estudiantes del grado segundo. Bienvenidos a nuestro primer tutorial. Hoy vamos a tratar un tema en matemáticas, que es el conjunto. Entonces vamos a estar muy pendientes a todo lo que vamos a ir explicando en el transcurso de este tutorial, que nos va a servir como guía para realizar nuestras tareitas. Y por alguna razón no tuvimos conexión, hubo mucha dificultad en el audio, bueno, diferentes situaciones que se nos puedan presentar en casa y no podamos estar en la clase 100% atentos por cuestiones ajenas a nosotros, como es el internet o la luz. Bueno, entonces yo voy a compartirles las diapositivas de nuestro módulo. No lo tenemos en el momento, pero vamos a tratar de trabajarlo en nuestro cuaderno mientras los módulos llegan al colegio. ¿Listo, mis niños? Entonces, preparados para trabajar en nuestro cuaderno de matemáticas. Vamos a estar muy atentos a la clase de hoy. Bueno, mis amores, acá tenemos Gimnasia Campestre Dominiciano, grado segundo, matemáticas, tema conjuntos. Siempre vamos a tener en nuestros temas un fundamento teórico que nos va a explicar un poco de cada tema. En este caso nos van a hablar un poco sobre los conjuntos. Yo voy a hacer lectura y ustedes van a estar muy atentos a lo que voy leyendo. Conjuntos. Uno de los temas más importantes para el desarrollo de las matemáticas lo constituye la teoría de los conjuntos. Los seres humanos vivimos rodeados de conjuntos. Los cuadernos, los alimentos, las personas, etc. Si quisiéramos realizar un estudio de objetos que poseen características en común, tendríamos que agruparlos en conjuntos. Por ejemplo, para separar los útiles de aseo de los útiles de trabajo en clase, debemos agrupar todos los de aseo en un conjunto y los de clase en otro conjunto. Entonces, mis niños, como nos dice en el fundamento teórico, siempre vamos a encontrar muchas clases de conjuntos en nuestra casa, en nuestro colegio, en todos los lugares que nos rodean. Estos elementos que hacen parte de estos conjuntos deben tener elementos en común. Si yo voy a hablar de un conjunto de los elementos de estudio, esa sería como su característica en común, que son para estudiar. ¿Qué elementos podríamos tener allí? Entonces podríamos tener que los cuadernos, los colores, la regla, la cartuchera. Entonces, estos elementos serían útiles de estudio. Entonces, harían parte de un conjunto que tiene características en común. Por eso nos permite formar un conjunto con ellos. Entonces, así podemos encontrar diferentes conjuntos buscando sus elementos en común para agruparlos y formar conjuntos. Es decir, que un conjunto es la reunión de objetos, animales, personas, lugares o plantas con características en común. Los conjuntos se nombran con una letra mayúscula y comúnmente se representan de dos maneras. Uno que es por diagrama de Venn y el otro que es entre llaves. Bueno, mis niños, acá tenemos unos ejemplos. Nos está diciendo que los conjuntos los podemos agrupar también, por ejemplo, por animales. Podemos hacer un conjunto de animales, de personas, de plantas. Siempre debemos tener en cuenta que deben tener características en común para que sean parte de ese conjunto. Los conjuntos siempre los vamos a nombrar con una letra mayúscula. Si ustedes observan aquí hay una H. Ese es el nombre de ese conjunto. Acá tenemos una B y acá tenemos una A. Entonces, siempre con una letra mayúscula estamos nombrando nuestro conjunto. Lo podemos hacer por medio de llaves, como está acá en el primer ejemplo, que dice H es igual, tenemos una llave.
es igual a triángulo, cuadrado, círculo y rectángulo. Ese es un conjunto y cierro la llave. O lo podemos hacer por diagrama de Venn, que es donde tenemos acá las frutas y los animales. En el conjunto A nos representan diferentes clases de frutas. Su característica en común pues es que son frutas. En el grupo A, en el conjunto A, tenemos animales de diferentes clases. Entonces, la característica común que tienen entre ellos es que son animales. Y en el caso aquí del conjunto que está representando con llaves, son figuras geométricas. Esa es su característica común. Aquí en nuestro esquema complementario, que siempre también lo vamos a encontrar en nuestro módulo, nos muestran las dos clases de conjuntos que podemos representar. Entonces tenemos el conjunto A en un diagrama de Venn, donde nos representan las vocales A, E, I, O, U. Y también lo tenemos representado con llave. Entonces tenemos A igual y hacemos la llave y escribimos sus elementos A, E, I, O, U. Cuando nosotros lo hacemos aquí en llave, siempre deben ir separados sus elementos por una coma. Debemos poner una coma separando cada uno de sus elementos en cada conjunto. Entonces acá tenemos las dos representaciones, diagrama de Venn y por medio de llaves. Lo podemos hacer de las dos formas. Bueno, acá vamos a tener una actividad de profundización que vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Entonces, mis niños, como todavía no tenemos el módulo, vamos a escribir en la primera hojita del cuaderno donde vamos a empezar a trabajar. Después de que escribimos los temas en la siguiente hoja, vamos a escribir actividad de profundización. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a representar dos conjuntos. No es necesario escribir toda la observación que nos hacen allí o la descripción de lo que debemos hacer, sino hacer el ejercicio. ¿Qué conjuntos vamos a representar? Vamos a representar un conjunto llamado F. Aquí lo tenemos en diagrama de Venn y en llaves. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir los números menores de 6. Menores. Vamos a buscar cuáles son los números menores de 6 y los vamos a escribir. Bueno, ¿dónde los escribimos? Dentro del diagrama de Venn. Y aquí tenemos F igual, tenemos la llave, lo vamos a escribir separado por comas. Pensemos en los números que sean menores de 6 y los vamos a escribir separándolos con comas. Siempre debemos separarlos con comas. Cuando terminemos en este diagrama de Venn, debemos recordar que siempre cierro con otra llave. Debo cerrar mi conjunto en el diagrama de Venn. No, acá en el conjunto que representamos por llaves. Por llaves porque el diagrama de Venn es como un círculo. Ahí ya tenemos adentro nuestros elementos. Pero acá estamos representándolo con llave. Escribimos los elementos separados por comas e inmediatamente cerramos con otra llave. Luego pasamos a nuestro conjunto A, pero debemos recordar, vamos a devolvernos acá un poquito, que el conjunto A me está pidiendo que represente los días de la semana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí en mi conjunto A, en el diagrama de Venn, con letra pequeña, muy ordenado, sin que se me forme montonera de palabras pegadas, separaditas, vamos a escribir los días de la semana. Y luego los voy a representar también en un conjunto con llave. Entonces A es igual, hago la llave, abro esa llave, escribo los días de la semana separados con una coma y cerramos con otra llave. Bueno, terminado esto, pasamos al taller. Siempre en el taller, preguntas taller, trabajamos mucho lo que son preguntas. Algunas son dadas aquí por la docente, pero también tenemos que los estudiantes en algún momento inventar alguna pregunta y dar su respuesta acorde al tema que estamos trabajando. Ejemplo, aquí tenemos la siguiente pregunta. De acuerdo con lo visto en clase, podemos decir que el
colegio es un conjunto? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus elementos en común? Ahora vamos a ver la respuesta. Sí es un conjunto. La primera pregunta me decía que si, de acuerdo a lo visto en clase, podemos decir que el colegio es un conjunto. La respuesta es sí es un conjunto. ¿Por qué? Porque todos tienen un elemento en común. ¿Qué elemento tenemos en común? Que somos personas que vamos a recibir un servicio, a aprender, a estudiar. Entonces, esa sería nuestra característica en común. Somos estudiantes, entonces tenemos ese elemento en común. Y fuera de ese elemento en común también podemos encontrar otros conjuntos dentro del colegio, no solamente de los estudiantes. Podemos encontrar, por ejemplo, el conjunto de profesores, el conjunto de personas que trabajan en la cocina, o el conjunto de los niños de preescolar, o el conjunto de los niños de primaria, o el conjunto de los niños de bachillerato. O sea, podemos sacar muchos conjuntos del colegio. Las personas que asisten a él hacen parte de la comunidad educativa. Esta es la característica general de todos los que asistimos al colegio, tanto los estudiantes como los niños, como los padres de familia que a veces se acercan al colegio y también hacen parte de esta comunidad educativa. Podemos formar un conjunto con los padres de familia también. Entonces siempre debemos tener en cuenta que deben tener características en común, siempre en común. Bueno, vamos a continuar acá con la siguiente pregunta que ya no la tiene la profesora, sino que los niños de segundo muy juiciosos van a pensar en una pregunta que tenga que ver con el tema de conjuntos. Entonces aquí en el número 2, como no tengo mi módulo, voy a escribir en el cuaderno taller, ponemos el 2, bueno, porque el 1 ya está hecho, pero no lo vamos a copiar. Entonces ponemos el 2 puntico, hacemos nuestra pregunta y ponemos una R para escribir nuestra respuesta. Yo pregunto, yo respondo. Eso es lo que va a hacer cada niño. Va a preguntar y va a responder esa pregunta que se hizo cada estudiante que escribió en su cuaderno. Cuando terminemos estas preguntas nos vamos a la inferencia. Para los estudiantes nuevos y para los antiguos, la inferencia es una actividad que debe hacer el estudiante sin ayuda del padre de familia, porque la inferencia es la que me permite, como docente, poder ver si el estudiante comprendió el tema, si realmente quedó clara la información o necesitamos de pronto profundizar un poco. Siempre voy a pedirles el favor a ustedes, niños, y a ustedes, padres de familia, de que esta inferencia el niño la haga solito. Si el estudiante le quedó mal, pues yo me tengo que dar cuenta como docente que el niño no comprendió. Por ello les pido que siempre la inferencia me lo dejen muy solitos. Acá en la inferencia tenemos varios diagramas con números. Tienen diferentes formas esos diagramas, algunos en forma de óvalo, de triángulo, de rectángulo. Entonces vamos a tener que estar muy atentos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tratar de hacerlo en el cuaderno, pero vamos a trabajarlo como no tenemos en este momento el módulo y para facilitarles un poco a ustedes niños el trabajo, porque pues hacer el dibujo que está en la imagen va a ser un poco complicado para ustedes. Entonces vamos a observar la imagen. Esta imagen donde está el primer conjunto que se llama A y el segundo conjunto que está en el, perdón, que está en el punto B. Bueno, acá tenemos un óvalo llamado A mayúscula y un rectángulo llamado B mayúscula. ¿Qué voy a hacer en mi cuaderno? Escribo inferencia, primero que todo, siempre debo escribirlo, inferencia. Luego voy a escribir A igual y voy a hacer una llave. ¿Listo? Cuando hayamos terminado, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar este conjunto A. ¿Cuál es? Ah, el óvalo. Entonces, observo muy bien esta figura del óvalo y voy a mirar qué números están dentro del óvalo. Miren que acá se encuentra el óvalo con el rectángulo. ¿Sí ven que se encuentra?
así se encuentre, vamos a observar solamente el óvalo. Y estos números que están dentro del óvalo los voy a poner en el conjunto A, donde hice la llave, y los voy separando por comas. Tratemos de hacerlo del número más pequeñito o el menor al mayor, para que nos quede como ordenada la tarea. Entonces, niños, observen muy bien el óvalo, qué números están dentro, así se cruce aquí en esta parte del rectángulo, pero el número 3 y 4 están dentro del óvalo, por lo tanto debo tenerlos en cuenta al momento de escribir los elementos. Cuando termine, cierro la llave, recuerden que va separado por comas, y paso al rectángulo, que es el conjunto B. Entonces escribo B igual, abro la llave, y empiezo a observar los números que están dentro del rectángulo. Muy bien, observo muy bien esos números que están dentro del rectángulo. Si ustedes se fijan acá cómo se cruza con el óvalo, de todas formas tengo que observar lo que está dentro del rectángulo. Y aquí los dos números están dentro del rectángulo. Por lo tanto, los debo tener en cuenta. Entonces, este rectángulo, tomo estos 5 números, porque hay 5 números, y los voy a escribir en orden del menor hasta el mayor. O sea, del más pequeñito hasta el más grande. Ya les ayudé un poquito acá con el primer ejercicio. Ahora en el segundo ustedes lo van a hacer solitos. Lo mismo. Vamos a observar los números que están dentro del triángulo que se llama A. Voy a escribir en mi cuaderno A igual y abro la llave. Cuando abra la llave, entonces escribo los números que están dentro del triángulo, así se cruce con el óvalo y así se cruce con el rectángulo. Debo mirar muy bien dentro del triángulo qué números están y los voy a escribir. Lo mismo del más pequeño, del menor hasta el mayor. Luego paso al B, que es el rectángulo, hago lo mismo. Observo los números, escribo B igual, abro llave. Escribo sus números separados con coma, cierro llave. Y lo mismo con el óvalo, que es el conjunto C. Observo los números, escribo C igual, abro la llave y escribo sus números separados por comas del pequeño o menor al mayor. ¿Listo, mis amores? Eso ha sido todo por hoy. Espero que esta tarea la hagan muy ordenada, muy bonita, muy juiciosos. Tratamos de hacerla en clase porque es una inferencia y la inferencia siempre la hacemos en clase. Entonces, este trabajo de inferencia siempre es alumno docente, más no papitos estudiantes. Aquí sí me los tienen que dejar muy solitos para ver si el niño comprendió el tema. Bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este tema, muy sencillo, muy facilito, muy bonito para trabajar. Y nos vemos entonces la próxima clase. Bye, bye.